no cojo el agua, me ahogo. Vale, ahora, ¿qué vamos a tocar hoy? El unim y el tunim, ¿vale? Ahora vais a ver lo que es un nombre que suena un poco raro. Se mencionan mucho en las predicaciones y tal, entonces vamos a ver qué es, ¿vale? Yo, como siempre, os voy a compartir mi pantalla. Vamos a poner un vídeo para ver cómo eran, ¿vale? O una aproximación de cómo se supone que era. Y os voy a ir leyendo la porción de la palabra donde se explica lo que es, ¿vale? Todo el que quiere ir leyendo conmigo, 28 de Éxodo, versículo 30, ¿vale? Voy a poneros a compartir la pantalla. Ya está. Solamente, como siempre, os pido, por favor, ¿se ve bien? Sí, sí. Un poquillo así como entrecortado, pero sí se ve bien. Sí. ¿Sí se ve? Ah, sí. Ahí. Así mejor. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Vale. Y pondrás en el pectoral del juicio el urim y el tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Bueno, os voy a enseñar más o menos también para que veáis más o menos lo que era, ¿vale? A ver, os digo, esto que veis ahí son dos piedras, y en hebreo tiene una puesta unim y otra tunim, ¿vale? Una, unim, quiere decir luces, y tunim quiere decir perfecciones. Entonces, ¿qué significan las dos cosas? Luces y perfecciones, ¿vale? Ahora, esas dos piedras, como habéis visto, se colocaban dentro del pectoral. El pectoral ya visteis lo que era ese chalequito o ese cuadrado que se ponía delante del chaleco, ¿vale? Que era hueco por dentro, por aquí arriba estaba abierto, por abajo cerrado, y digamos que servía para meter dentro esas dos piedras, ¿vale? Para que el sacerdote las llevara siempre. El unim y el tunim tienen un problema, por eso decía el otro día lo del secreto. Primero, la mayoría de personas, en esto está casi todo el mundo de acuerdo, creen que se refiere a dos piedras, dos por unim y tunim. Aparte de porque el número 2 es simbólico y tiene que ver con testimonio, ¿vale? O con dar testimonio de algo. Pero no se puede certificar 100% porque nadie sabe lo que es, ¿vale? O sea, la Biblia no dice ni cómo eran, ni cómo las obtuvieron, porque la Biblia no dice quién les dio esas piedras a Moisés, ni cómo las tuvo Moisés. La mayoría de gente cree que en los 40 días en los que Moisés estuvo en el monte de Sinaí, hablando con Dios, que no comió, no bebió, y Dios le dijo cómo tenía que crear el tabernáculo, le dio las directrices de todos. Hay gente que cree que juntamente con las tablas de la ley también les dio el unim y el tunim, pero Enrique, no se puede certificar 100%, ¿vale? Enrique, ¿no bebió en Sí. 40 días? ¿Cómo? ¿No bebió en 40 días Moisés? Se cree que Moisés ni comió ni bebió durante 40 días. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios, ¿vale? Ahora, tampoco se menciona su fabricación. Entonces, se supone que Dios le dio eso a Moisés ahí. Todas estas cosas nos hacen de pensar o nos hacen de decir que el unim y el tunim es un secreto de Dios. Pertenece a la categoría de los secretos de Dios. Ahora bien, ¿para qué servían? Servían para revelar la voluntad del Señor. Os lo explico. Era una forma de consulta. ¿Cómo funcionaba y cómo se consultaban? No lo sabe nadie. Pero cuando tenían que consultar un asunto específico, por ejemplo, David tenía que salir a la guerra y fue al sacerdote y le dijo, trae el efod y consultaré a Jehová si salgo o si no salgo, ¿vale? Entonces, era una forma de consulta a Dios. Entonces, como tiene que ver con luz y perfecciones, ¿vale? A lo que está hablando es de la luz perfecta de Dios, una manifestación de lo que Dios quiere dar o lo que Dios quiere decir.
es un medio por el cual la voluntad de Dios se manifiesta. Ahora bien, hemos dicho que estas dos piedras se colocaban dentro del pectoral. Y quiero que notes algo que dice el versículo 30 que hemos leído, no sé, lo he leído bastante deprisa y no se habéis dado cuenta. Dice que estarán sobre el corazón de Aarón. O sea, esas dos piedras, el Unim y el Tumim, tenían su ubicación de una forma especial dentro o sobre el corazón del sacerdote. ¿Vale? Esto a ti y a mí nos va a dar un mensaje tremendo, y es de que todo el que quiera conocer la voluntad de Dios se tiene que acercar a su corazón. Tú, si quieres saber cómo es la voluntad de Dios, te tienes que acercar a su corazón. Ahora bien, todo esto que os he explicado, ¿cómo lo aplicamos para nosotros? ¿Vale? Primero, el nombre del Unim y el Tumim, como he dicho, quiere decir luces y perfecciones, o luz perfecta. Y esto nos va a hablar de Cristo como la revelación perfecta de Dios. De hecho, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Sin Cristo, el mundo está en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? Estar en tinieblas no quiere decir que no puedo ver. Estar en tinieblas quiere decir que soy incapaz de poder ver. O sea, no es alguien que se le han tapado los ojos y si le quitan la mano ve. No, no, es alguien que está ciego, no puede ver. Y la única forma de que esa persona o ese hombre vea es que la luz de Cristo le resplandezca. Por eso sin Cristo no hay salvación, porque sin Cristo no hay luz, ¿vale? Esto nos va a revelar de que el Unim y el Tumim nos va a revelar a Cristo como revelador del Padre, ¿vale? Ahora, hemos dicho que estas dos piedrecitas se colocaban en el corazón del sacerdote. Mirar lo que, voy a decir lo que he encontrado, lo que el Señor me ha ido mostrando según estudiaba esto. De la misma forma en la que esas dos piedrecitas estaban en el corazón del sacerdote, vamos a ver dónde estaba Cristo en el Padre, ¿vale? Mirad esto, porque es tremendo. Eso está en el Evangelio de Juan, versículo 18. Dice así, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero que te quedes con esa palabra. Está en el seno del Padre. Ahora tú me vas a decir a mí, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del seno del Padre? Bueno, la palabra seno es la palabra kolpos en griego. ¿Qué es kolpos? Kolpos, me pongo un poquito así para que me veáis. Ubica esta zona, ¿vale? La zona del pecho, del corazón. Y todo lo que está aquí en esta zona, lo cual se abraza. Eso es kolpos. Kolpos puede ser o el mismo pecho o cualquier cosa que esté sobre el pecho. Por ejemplo, el kolpos de un jersey, vamos a decir jersey por no decir túnica, también se consideraba el kolpos. De la misma forma que cuando decimos, por ejemplo, el cuello del polo, y hablamos de esto, no hablamos de mi cuello, pero como está ubicado en el cuello, también se le llama cuello a la parte del polo o de la camisa o de la chaqueta que está a la altura del cuello. Bueno, pues de la misma forma se llama kolpos, pecho, regazo, a las partes de la ropa o a lo que se ubica en el lugar del pecho, del corazón. Pero, como nos habla, y quiero que notéis bien esto, ¿vale? No quiero rodear mucho, ya sabéis, sino que quiero que me entendáis. Juan nos dice de que Cristo estaba en el colpos de su Padre y el que estaba en el colpos, en el pecho de su Padre, le ha dado a conocer. Esto no va a hablar de la relación de los dos. La relación entre el Padre y el Hijo no es una mesa de debate, sino es un abrazo. Y ahora ese que está en el seno, le ha salido del seno en persona, ¿vale? No me voy a meter en Trinidad ahora. Salió a darle a conocer. Entró al mundo
y le dio a conocer. Sin embargo, el mismo Juan nos va a dar una figura perfecta y sé que esto os va a hacer bien porque incluso os va a aclarar otras muchas cosas. Va a utilizar una figura de esto para que vosotros y yo lo veamos. Fijaros, porque había otra cosa que también se llamaba colpos, seno, regazo, y no tenía nada que ver con esto, pero sí tenía que ver mucho con revelar secretos. Mirad lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y versículo 23. Dice, estando en la última cena, ¿vale? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que era Juan, estaba recostado, y nota ese versículo, al lado de Jesús. Este al lado, en el original griego, quiere decir colpos. O sea, estaba recostado en el colpos, en el pecho de Jesús. A este pues Jesús hizo señas, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel que le habla, de quien hablaba. Pensar que estamos hablando del momento en el que Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y todos los discípulos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Y entonces el que estaba en el pecho de Jesús, que era Juan, era el que estaba más cerca de él. Y Pedro, que estaba enfrente, le hace señas a Juan para que le pregunte a Jesús en secreto, porque era el único que tenía acceso al secreto de Jesús, de quién hablaba. Y dice, y él entonces, recostado cerca del pecho, en el colpo, le dijo, Señor, ¿de quién es? Esta figura que utiliza el apóstol Juan nos va a enseñar perfectamente a qué es lo que se refiere. Jesús estando en el colpo del Padre. Y me vais a decir vosotros, todo este jaleo que me estás diciendo, ¿qué tiene que ver con lo que hemos empezado? Vais a ver cómo al final lo entendéis. Mirar, porque lo primero que me vais a preguntar es, bueno, ¿cómo es posible? No sé si vosotros alguna vez lo habéis preguntado, ¿cómo es posible de que en una cena alguien se pueda acostar en el pecho de otro? Yo no sé si alguna vez habéis parado a pensar cómo es posible que Juan estaba, porque hemos escuchado hablar de que Juan estaba acostado en el pecho del maestro 1000 veces, pero no sé si alguna vez os habéis parado a pensar cómo lo hizo. Bueno, es que tenemos que entender cómo comían ellos, que no comían igual que nosotros. Os voy a enseñar cómo era la forma en la que los hebreos o los judíos de la época de Cristo comían. Nosotros cuando vemos la última cena entendemos esto. ¿Vale? Jesús en medio y los discípulos a su lado preguntándose quién va a entregar a quién. Sin embargo, lo que se hacía en el tiempo de Cristo no era esto. Lo que se utilizaba en tiempo de Cristo era una mesa en forma de U. Así es como ellos comían. ¿Vale? Y la mesa se colocaba de esta forma. Ellos se colocaban así, como está esta figura. A este lado de aquí se colocaba, donde tenéis el cubo amarillo, se colocaba el dueño de la casa, la figura de honor, el anfitrión. A la derecha del anfitrión se colocaba su amigo de confianza y a la izquierda del anfitrión se colocaba el invitado de honor de la mesa. Y cuando ellos comían, no comían sentados, comían en divanes o comían en cojines, recostados sobre el brazo izquierdo. Si os dais cuenta, esta es la única forma en la que una mujer se puede acercar por detrás y llorar en los pies de Cristo. ¿Os dais cuenta que dice la Biblia de que hubo una mujer que estando él sentado en la casa de un fariseo, se acercó y empezó a besarle los pies a Jesús y a mojarlos con sus lágrimas? Lo hizo porque los pies de Jesús estaban así, accesibles. Él se recostaba sobre el brazo izquierdo, como veis, y con el brazo derecho comía. Y el que estaba a su derecha era el que estaba más cerca de su costado para poder Estaba negativa, mi vida. La negativa total, te lo juro de verdad. Por favor, los que Que no están- una imagen, una foto de internet, mi vida, ¿cómo te lo va a explicar? ¿Te lo va a estar explicando con Manuel, apaga el micro. por favor, de silenciar los micrófonos. Por favor. Vale, continuamos. Ahora, la única forma de que Juan
se pudiera acostar en el pecho de maestro es porque el maestro no comía así. El maestro comía tumbado sobre el brazo izquierdo y su pecho lo dejaba al descubierto. A su derecha estaba Juan, en la misma forma. Y ese era el lugar del amigo de intimidad, porque ese amigo que se sentaba en ese sitio solamente tenía que reclinar la cabeza, pegarla en el pecho del que estaba a su izquierda y consultarle en secreto y decirle: maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Ahora sí lo entendéis. Viéndolo así, podemos entender cómo Juan pudo acercarse a Cristo, poner su cabeza en su pecho y preguntarle en secreto. Ahora bien, eso en esa mesa era el seno. Ese lugar de intimidad es el seno. Y ese lugar de intimidad es el lugar en el que Juan nos va a contar en figura cómo estaba Cristo con su Padre, en una mesa con la cabeza puesta sobre el pecho, escuchando los secretos del Padre. Por eso Jesús pudo decir: yo os he dicho lo que yo oí a mi Padre en su colpos, en su secreto. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora bien, en ese colpos, ¿vale?, que es el colpos del Padre, estaba la revelación escondida que se iba a mostrar al mundo. ¿Quién estaba en ese pecho del Padre? ¿Quién estaba en el corazón del Padre? Su Hijo. ¿Qué es entonces el Hijo? Es el secreto escondido en el corazón del Padre que se manifestó al mundo. ¿Vale? Ahora bien, Cristo es el secreto escondido en el corazón de Dios. Ahora bien, Cristo es el latir del corazón de Dios. Y a cada palabra que tú puedas escuchar de Cristo, vas a escuchar el latir del corazón de Dios. Ahora despacio es que estoy leyéndolo despacio porque como sé que es algo transversal, no quiero que nadie se pierda. Ahora bien, ese corazón al descubierto se nos ha sido ofrecido y se nos ha dicho: si estuvieseis en mi secreto, os haría oír mis palabras. Se nos ofrece, pues, el colpor de Cristo, su seno, donde están sus secretos, el latir de su corazón. Y hoy yo te pregunto, ¿qué harás? ¿Aceptarás recostarse en su seno y oír su corazón? Antes de que me contestes, te voy a contar algo. Hemos dicho que había dos sitios de privilegio en la mesa del Señor. A su derecha, el amigo íntimo. A su izquierda, su invitado de honor. El invitado de honor, el que se sentaba a la izquierda de Cristo, era el único que era capaz, porque me vais a decir quién era el que se sentó en el invitado de honor. Vale. El que se estaba sentado en la izquierda de Cristo era el único que esa noche podía estar tan cerca del maestro como para poder coger de la mano del maestro el bocado que se mojó en su propio plato. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el que estaba sentado en el sitio de honor de la mesa del Señor de la última cena? Te tendré que decir que era aquel que el Señor había depositado su confianza en él para poder llevar la bolsa de las finanzas de su ministerio. Él esa noche no te podrá decir que se le ha hecho de menos. No te podrá decir que se le ha tratado de cualquier forma. No te podrá decir que se le ha tratado peor que a los demás. Al contrario, tiene el sitio de preferencia en la mesa del Señor. Tú me preguntarás, quizás sea Bartolomé, Mateo o Pedro. No, no es ni Mateo, ni Bartolomé, ni Pedro. Al contrario, a ese invitado nunca mi maestro le dejó de llamar amigo. De hecho, antes de entregarle con un beso, se le quedó mirando a los ojos y le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Él nunca podrá decir que no le llamó amigo,
Nunca podrá decir que no le dio el sitio de predilección. Nunca podrá decir que no confió en él. Al contrario, le dio la bolsa de la confianza, le dio el sitio de honor y aún hasta el último momento le trató como un amigo. Sin embargo, teniendo el pecho de Jesús tan cerca de él esa noche, prefirió salir corriendo de la mesa e irse a vender a su maestro, a los fariseos, para entregarle a morir. Yo te pregunto, en esta noche te vuelve a ofrecer el pecho de Jesús. ¿Qué harás tú? El pecho de Jesús se te ha ofrecido en esta noche, con sus secretos, con su cariño y con su amor. Pero como ya hemos dicho en los otros 2 estudios, hemos descubierto que toda la gracia que Dios nos ha dado tiene un precio. Tiene un precio, Diana, tiene un precio, Johnny. Jesús, la paga del pecado es muerte. Todo tiene un precio. Ahora yo os pregunto, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de que a nosotros se nos ofrezca el corazón de Jesús? Yo, antes de explicarte esto, te tendría que preguntar ¿qué siente Dios? Si tú le preguntas a Dios, Dios, ¿qué sientes hacia el pecado? Cualquiera de vosotros me va a responder rápidamente, ira. Vale, pero yo os pregunto, ¿sentirá Dios algo más que ira hacia el pecado? Quiero enseñarte un versículo y vas a ver lo que verdaderamente, o una de las cosas que produce el pecado en Dios. Y es esto. Mira lo que dice Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y se arrepintió en el original, y le dolió a Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y apunta eso, y le dolió en su corazón. Por lo tanto, ¿qué provoca, aparte de ira, el pecado en el corazón de Dios? Dolor. De hecho, Efesios capítulo 5 dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿vale? La palabra contristar, os la he explicado ya en algún otro estudio, ¿vale? La palabra contristar en Efesios capítulo 5 quiere decir literalmente un dolor intenso, agudo. Os la estoy buscando porque la he apuntado, pero no sé dónde la he apuntado. Esa palabra en griego la utilizaron, aquí la tengo, lupeo, provocar dolor intenso, ¿vale? Esa palabra en la Septuaginta es el Nuevo Testamento que tradujeron al griego, ¿vale? La utilizaron en Génesis 3:16 para hablar del dolor de la mujer al dar a luz. O sea, sí, que si nosotros tuviésemos que comparar cuál es el dolor que provocamos en Dios al pecar, tendríamos que decir que es semejante al de las mujeres al dar a luz. Ese dolor es un dolor de indignación, un dolor de repulsión, ya que Génesis 3:16 dice que un poco de pecado, y pido disculpas por esta expresión, pero es la que la Biblia utiliza, provoca en Dios el acto de vomitar. Podremos decir, entiendo lo que provoca a causa de su santidad, pero entiendo lo que provoca, quiero que me entendáis, en el Padre, en su trono, a causa de la santidad, pero ¿qué provoca el pecado en Cristo cuando era también hombre? Porque claro, nosotros vemos a Dios en su trono y decimos, entiendo eso. Pero, ¿y en Cristo qué provoca? Porque Él es hombre también, ¿no? Bueno, el Salmo 45 dice, amaste la justicia y odiaste la maldad. Cristo amaba la justicia y odiaba la maldad. De hecho, solamente tienes que coger a una persona, a un cristiano, y preguntarle si ama el pecado. Te va a decir de que no. Coge cualquier cosa que te resulte aversión, una cosa inmoral, cualquier cosa que digas tú, me parece horrendo. Y yo te digo a ti, tú lo amas y me vas a decir, no, lo aborrezco. Bueno, pues ese es el odio que Dios siente, pero infinitamente más el odio que Dios siente y que sentía Cristo por el pecado. Así que Cristo odiaba la maldad. A esto tenemos que entender lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, y es que dice la Biblia así, que al que no conoció pecado, nunca se relacionó con el pecado, y os pido perdón porque ya me conocéis. Dios por nosotros le hizo pecado.
le vio como veía el pecado. ¿Eso qué significa? Os voy a enseñar la mejor figura para que podáis entender lo que os estoy diciendo. Pensar, no lo voy a buscar, os lo voy a relatar y os voy a enseñar una foto. Pensar Levítico capítulo 16. Quiero que veáis a la multitud de Israel presentándose delante de Dios. Mira al macho cabrío delante del sacerdote. Todos los pecados del pueblo van a caer directamente sobre él. Y el sacerdote hace ese acto. Pone las manos sobre el macho cabrío, confesando todos y cada uno de los pecados de la nación. Y automáticamente todos y cada uno de los pecados de la nación van a estar encima, literalmente, de aquel macho cabrío. Aquel animal iba a ser el sustituto. No que iba a morir por, sino que iba a morir en lugar de. Es que hay que entender de que Cristo no solo murió por mí, murió en mi lugar. Entonces Dios le tenía que tratar como me tenía que haber tratado a mí, y si no me tiene que tratar a mí así, le tenía que tratar a él. Entonces tú piensa todos los pecados que yo he cometido en pensamiento, en obra, en intención, durante toda mi vida y todos los que voy a cometer hasta que me vaya de este mundo. Pero no solamente los míos. Coge todos los pecados de todas las personas que han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Coge los peores actos de los peores dictadores, de aquellos que han cometido actos horrendos, matando, asesinando y cometiendo actos degradantes. Coge todo eso y cárgalo encima de Cristo y ponlo sobre él. Y ahora, acércate a la cruz, porque me encantaría eso, me encantaría acercarme a la cruz y preguntarle, ¿qué siente Jesús? Porque esta figura, no me digáis que no, seguro que os está recordando Isaías 53:6 cuando dice el libro de Isaías. Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Y ahora tú pregúntale a Cristo, ponte debajo de la cruz. En tu imaginación, vete ahí debajo y pregúntale y dile, maestro, ¿qué sientes? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿A que te gustaría preguntarle y decirle qué sientes? Me gustaría saber qué siente él. Tú me vas a decir, Enrique, ojalá se lo pudiera preguntar, yo ojalá me lo pudiera decir. Bueno, pues en esta noche, como estoy haciendo durante todos estos estudios, le vamos a preguntar y Cristo nos va a poder responder en esta noche. ¿Qué es lo que siente cuando está en la cruz, mi Señor? Quiero que leas bien estos versículos, ¿vale? Mira. Esto está en el Salmo 22. Dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquí el Señor nos está contando cómo se sentía en su juicio, cómo en medio de juicios y testigos falsos, la gente le rodeó como si fueran fuertes toros de Basán y abrían su boca sobre él como un león rapaz y rugiente. Sin embargo, el capítulo 22 de Salmos continúa diciendo así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso físicamente, pero si yo le pregunto, Cristo, Jesús, ¿qué siente tu corazón? Mira lo que nos va a decir. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es lo que Cristo sentía en su corazón cuando estaba puesto sobre la cruz. Su corazón se derretía como cera. Han hecho investigaciones, lo podéis ver en internet, en Google, lo buscáis y os salen. Médicos forenses, cristianos y no cristianos, han estudiado todos los padecimientos de mi rey en la cruz. Han mirado cuál sería la causa más probable de la muerte física de Jesús. Y todos coinciden en lo mismo. La causa más probable de la muerte de Jesús es precedida por un shock hipovolémico, que eso es provocado por la falta de sangre en el cuerpo. La causa física
por la que Cristo murió fue porque su corazón estalló. Se hizo 1000 pedazos. ¿Qué quieres que sienta el ser más santo de la creación cuando han tenido que echar sobre él la maldad de todos los hombres? Si tú lees el Salmo 22, te va a romper el alma, porque ¿sabéis cómo estaba o qué dice el Salmo 22? Dice el Salmo 22, él a su padre le decía, Dios mío, no te alejes de mí. ¿Sabéis lo único que pedía en la cruz? Que su padre no se alejase de él. Sin embargo, por ti y por mí, el padre no podía responder a esa oración y se tenía que alejar de él. La única forma en la que el líquido pericárdico que rodea el corazón saliese de la forma en que salió es que ese corazón reventase. Y esto yo lo miraba hoy y decía, Señor, es que no hay otra forma de entender esto, porque cuando yo leía de que el corazón de Cristo se hizo 1000 pedazos, automáticamente se me ha venido a la cabeza el Salmo 51, porque solamente hay una oración que Dios no puede rechazar. Y dice el Salmo 51, porque al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. ¿Sabéis lo que significa la palabra contrita en el hebreo? Lo podéis mirar. Hecho 1000 pedazos. Yo quiero que tú veas a mi Señor, al Hijo de Dios, presentándose de su Padre, como el sacerdote ante el altar de oro, presentando nuestras oraciones con su corazón hecho pedazos, diciéndole, Padre, cuando los mires a ellos, no los veas a ellos, mira mi corazón hecho pedazos. Ese corazón estaba lleno de los secretos de Dios. Salieron para nosotros como agua que nos limpia y como sangre que nos redime. El Unim y el Tunim le fueron dados al sacerdote como un regalo que manifestaban los secretos de Dios. Cristo se nos ha dado a ti y a mí como el regalo del corazón de Dios. Le pedí a Dios que me diese un final para este estudio. A lo mejor una poesía, un verso como el del otro día. Sin embargo, hay una cosa que no me deja de parar el Señor de leerla y te la voy a leer. No es muy bonita, pero te va a partir el alma como me la parte a mí que la leo. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y que como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él, Jesús, fue herido por tus rebeliones y molido por tus pecados, Johnny. El castigo de tu paz, María, fue sobre él, y por su llaga, Ramón, hemos sido todos curados. Todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y angustiado no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes cuánto ha costado que Jesús te dé su corazón? Que se le rompa en 1000 pedazos. Prefirió darte su corazón en 1000 pedazos que guardarlo él entero. Ahora, y con esto termino, la última cena había 2 sitios de honor en esa mesa. 2. Uno, el del amigo íntimo. El otro, el invitado de honor.
Uno solamente tenía el pecho. Ya está, nada más. El otro tenía los aplausos, la bolsa del dinero, el reconocimiento. Los otros discípulos se creían que se había ido a repartir dinero a los pobres, porque eso es lo que Judas aparentaba, que el dinero que faltaba de la bolsa se lo repartía a los pobres. Ese es el evangelio que muchas veces miramos, el evangelio de fuera. Sin embargo, el Señor nos pregunta hoy, sin bolsa, sin aplausos, sin nada externo, solo mi corazón hecho pedazos. ¿Lo quieres? ¿Quieres mi pecho con mi corazón hecho pedazos? ¿Quieres oír sus latidos? Sigue latiendo, ¿eh? No os preocupéis que el corazón de Cristo, aunque esté hecho 1000 pedazos, sigue latiendo por ti y por mí. Si todavía quieres ese corazón, te voy a pedir que durante 30 segundos cierres tus ojos y se lo digas al Señor. Dile, Señor, yo quiero tu corazón. Quiero tu corazón, Señor. Padre mío, en esta noche nos has hablado un momento. Gracias por tu muerte. Gracias, Señor, por cargar tú con mi maldad. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. A mí me vale con tu corazón, Señor. No quiero nada más que tu corazón. Déjanos acostarnos en tu pecho en esta noche y que tú nos reveles todos tus secretos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que en esta noche están aquí. Gracias por Manuel, por la Diana, por Ricardo, que nos visitan, Señor. Aunque ellos no son visita, Padre. Gracias por mi Jesús, Señor, por mi otro Jesús. Bendícemelos a mis hermanos, Papa. Bendice a mis hermanas en esta noche, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por esta noche. Y todo lo quiero dejar en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.